Es muy importante tener en cuenta la siguiente información cuando tú te encuentres en redes sociales o en algún tipo de plataforma digital y te encuentras con usuarios que manifiestan que entregan o publican licencias de Netflix gratis, de Crunchyroll, de claves de activación de Windows, por ejemplo. Déjame informarte de que no lo hacen de buenos y tu información se encuentra en riesgo. Mira, cuando tú activas o utilizas este tipo de correos electrónicos sin contraseñas para tener cuentas premium, estás poniendo en riesgo la información personal tuya. Porque de buenas a primeras uno manifiesta, es un correo electrónico y una contraseña. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. La manera en que los dispositivos se conectan a internet es de la siguiente. El internet no es más que la conexión e intercambio de datos entre los computadores. Para que esto exista, por ejemplo, en la plataforma de Windows, tu computadora abre puertos. Estos puertos son mecanismos donde va a salir información, son puertos informáticos y algunos pues obviamente puede ser el portal del RJ45, el USB entre otros, pero están abiertos para el intercambio de información. Cuando tú utilizas, por citar un ejemplo, el KMS Psycho y activas Windows de una manera pirata, estás abriendo forzadamente un puerto que no se queda cerrado y que permanece abierto todo el tiempo que la computadora está encendida. ¿Cuál es el riesgo? Un atacante informático, un hacker, un ciberdelincuente va a utilizar este puerto informático para acceder a tu información. ¿Qué información? Información que se almacena en el tráfico de internet, información que se encuentra en las cookies del navegador, información de tu foto, perfil, la geolocalización de Google, inclusive en casos más avanzados y extremos, tu cuenta bancaria, porque tú haces un pago, por ejemplo, de la plataforma Netflix y el ciberatacante abre este puerto y utiliza el mismo para acceder a tu navegador, puede ver los datos de tu tarjeta de crédito. Retomando el tema inicial, si tú utilizas un correo electrónico y una contraseña de dudosa procedencia que te da la aplicación premium, entre comillas, pueden clonar o pueden iniciar sesión y si has hecho pagos previamente en Netflix, tu información bancaria, información personal y de otra índole está en riesgo. Esta clase de delincuencia digital se llama hackeos. Existe varios tipos. Por ejemplo, encontramos el phishing, que es cuando el atacante, mediante correos electrónicos u otro tipo de información, pretende que accedas a enlaces o pretende que tú le pases tipo de información delicada personal que puede comprometer tus datos. El mejor ejemplo, tú compras por Temu, por AliExpress, por Amazon, etc. Y te llega un mensaje de la aduana que manifiesta que tienes que pagar costos adicionales o te pide información. Eso es phishing. También está el robo de identidad. Al utilizar cuentas no autorizadas, podrás estar comprometiendo la información personal, lo que facilita a los atacantes el robo de la identidad. También existen los riesgos legales. Utilizar cuentas que no han sido obtenidas legalmente puede violar los términos de servicio de las plataformas, lo que podrá llevar a la suspensión de la cuenta o incluso consecuencias legales. Recordemos que hace unos cuantos años Netflix implementó este tipo de ciberseguridad, donde la gente que compartía sus cuentas y no era la dirección IP de la tarjeta de crédito del usuario que hace el pago estaban bloqueadas. Exposición a estafas. Los atacantes pueden usar estas cuentas como un anzuelo para estafas más grandes, solicitando información personal o pagos adicionales bajo pretextos falsos. La recolección de datos. Los sitios que ofrecen estas cuentas pueden ser diseñados para recopilar tus datos personales y de navegación, lo cual pueden usar para vender a terceros o actividades maliciosas. Recordemos que existe la Deep Web, que es la otra cara del Internet, el Internet oculto, donde por lo general suceden cosas y comportamientos ilegales. Manifestando de esta manera, pues obviamente, ¿dónde se va a vender? No van a vender en el Facebook, eso, tu información va a estar en la Deep Web, que es muy peligrosa. En ciertos casos, en otros puede pasarse de hacker a hacker o de ciberatacante o vender a empresas de terceros. Ahora, ¿qué hacer si tú ya has utilizado alguna de las cosas que mencioné en este video que no debes hacer? Pues obviamente, si estás en la plataforma Windows es mucho más sencilla porque para proteger tu dispositivo, pues obviamente tienes que cerrar los puertos. Si activaste Windows con una licencia ilegal o desde el CMD, deberías primero comprar la licencia original. Hay sitios que manifiestan o
te dan licencias originales que están ligadas a tu hardware y solo se perderá el efecto si cambias algún componente, por lo tanto seguirán funcionando así formatees tu computador. Valen $17, incluso existen otras alternativas legales pero a precios económicos. En Windows, abriendo el CMD podrías ejecutar la consola de comandos y será el puerto 389 que tiene la nomenclatura de Remote Desktop Protocol. Este punto es para usar conexiones remotas y es un objetivo común para los atacantes. De la forma más fácil, no todos son super hackers, hackeadores que hackean y están con laboratorios, no, la mayoría son usuarios comunes que tienen un poco de conocimiento sobre esto, medio o un poquito medio avanzado, y lo que quieren es robar los datos. Cerrando este puerto podrías empezar a tener un poco de ciberseguridad para tu protección. El puerto 3389 NetBIOS, obviamente podría haber una falla en conexión o de otra índole, sería solo como prevención hasta que tú puedas solucionar el tema que necesites. Te recomendaría que formatees tu computador desde un USB con la herramienta de la página oficial de Windows para que sea un archivo booteable y de esta manera puedas instalar tu sistema operativo Windows nuevamente. Antes de instalar el sistema operativo también sería recomendable formatear y limpiar las unidades. También tenemos el puerto 135-139 RCP Remote Producer Call. Utilizando estos servicios de red puede ser vulnerable. También tenemos el puerto 8080 HTTP Proxy. A veces utilizan este puerto para poder explotar si no está bien configurado. Por explotar me refiero a robar la información, o sea, explotarlo y interceptar el tráfico de datos. En Android existe el puerto 22 SSH. Purity Shell, utilizando las conexiones seguras, puede ser atacado si no estás bien protegido. Puerto 80 TTP, utilizando el tráfico de la web, puede ser explotado si no está bien configurado. El puerto 443 HTTPS, este igual es un tráfico web seguro, pero también puede ser atacado. Eso como primordial, porque de ahí existen puertos secundarios. Si quieres que se haga un video al respecto de cómo cerrar los puertos, pues deja en la caja de comentarios o comunícate conmigo si sientes que tu empresa o tu seguridad como un usuario final está comprometida.